Y bueno, antes de empezar con la parte de la teoría, bueno, de los conceptos estos de correctud, completez y consistencia, pues antes que nada lo que hicimos fue dar una definición, que era la definición de cuando una teoría es axiomatizable. Y entonces, pues decimos que una teoría es axiomatizable si existe un gamma, de tal manera que ese gamma es la cerradura deductiva. Bueno, la cerradura deductiva de ese gamma es la teoría, ¿no? Y a ese conjunto de axiomas, a ese conjunto gamma se le llama conjunto de axiomas. Acuérdense que ustedes tienen aquí su lenguaje. Y cuando nosotros tenemos ese lenguaje, pues lo que hacemos es sacar como L estrella, que es así como todas las posibles combinaciones, o sea, todas las posibles cadenas de caracteres que podamos formar, ¿no? Ahí no nos importa si, digamos, aquí está, este es el alfabeto, aquí está como, bueno, si a este le llaman A, voy a abusar de la notación, pero espero que pues se entienda qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que voy a hacer. Mm, no, no, mejor no voy a usar. Es que quería ponerle potencia de A, ¿no? Pero pues eso, no, sí, potencia de A, por así decirlo, pero lo voy a poner así, entre comillas, porque no, no en general no es la potencia, ¿no? Pero pues este de aquí son todos los posibles cadenas de caracteres. Eh, ahí nada de eso hace sentido, porque pues lo que necesitamos es decir cuándo las cosas están bien hechas, bueno, o sea, cuándo son bien, que se pueden leer bien, ¿no? Entonces a este de aquí le extraigo un subconjunto phi, que este de aquí es el de las fórmulas bien formadas. Este de aquí dijimos que es el que sigue reglas de formación, ¿no? Dado ese conjunto ya de reglas de formación, hasta aquí todo esto es un lenguaje formal. Para hacerlo sistema formal, el siguiente paso es meter reglas de inferencia. Entonces aquí metíamos reglas de inferencia, que eran subconjuntos de phi a la n, ¿no? Dependiendo la ariedad o la n ariedad de las reglas de inferencia. Y cuando ya tengo todo eso, pues si agarro y junto mi lenguaje formal y le pego reglas de inferencia, pues lo que tengo es un sistema formal. Después introducimos el concepto de deducción, porque pues estas reglas de inferencia nos permiten crear nuevas fórmulas, ¿no? Las reglas de inferencia permiten crear nuevas fórmulas a partir de las que ya están bien formadas, ¿no? Entonces, pues es natural eh, llamarle de un nombre a ese proceso, y ese nombre es el de deducción, ¿no? Entonces, de aquí le metemos un concepto que se llama el de deducción, y entonces, cuando yo tengo T subconjunto de phi, de tal manera que T es igual a su cerradura deductiva, que recuerden que la cerradura deductiva es todo lo que se puede deducir a partir de ese conjunto, pues entonces ahí decimos que tenemos una teoría formal. Entonces, si ya agarramos y metemos todo esto, es una teoría formal. Ejemplos de teorías formales, pues por ejemplo piensen en toda la geometría euclidiana, ¿no? Así, existe un triángulo isósceles, existe un triángulo rectángulo. Dado un triángulo rectángulo, si la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, pues es porque entonces el triángulo es rectángulo y viceversa, ¿no? De hecho, el teorema de Pitágoras es isósceles. Ah, y de esa teoría formal que está ahí, que ya existe,
pues a nosotros nos gustaría saber cuáles son como las fórmulas primitivas, ¿no? O sea, sé qué es lo mínimo que necesito pedirle yo a la teoría para que de esa teoría pueda yo agarrar y formular todas las cosas que quiero formular, ¿no? Entonces, aquí tienen todos sus enunciados de la geometría euclidiana, y dentro de todos esos enunciados, pues a mí me gustaría seleccionar unos como enunciados élites, o la vamos a llamar enunciados VIP, de tal manera que pues esos enunciados sean los que nos permiten agarrar y deducir toda la teoría, ¿no? Esos enunciados van a ser lo que nosotros vamos a llamar como axiomas, ¿no? Entonces, el siguiente paso, cuando ya tengo yo mi teoría y ahí está y existe, es agarrar un subconjunto gamma de mi teoría formal, que yo ya sé que mi teoría formal es exactamente igual a su cerradura deductiva, de tal manera que cuando yo cierro deductivamente gamma, pues eso vuelve a ser, o bueno, me da toda mi teoría, que a saber también es la cerradura deductiva de T, ¿no? Y entonces en este punto es cuando decimos que nuestra teoría formal es una teoría formal axiomatizable, ¿no? Entonces, si yo agarro ya hasta acá, esto de aquí es una teoría formal axiomatizable. El conjunto gamma es de hecho eh, el conjunto de axiomas, ¿no? En el caso de la geometría euclidiana, pues los axiomas, dentro de todas las proposiciones y teoremas que hay 5 que son así como las fundamentales, y son los 5 postulados de Euclides, ¿no? Dentro de la teoría del cálculo, cuando ustedes empiezan a ver cálculo uno, pues los axiomas que se utilizan son los axiomas de los números reales y el axioma del supremo. Y con eso ustedes construyen toda la teoría de cálculo, toda la teoría de derivadas, toda la teoría de integrales y demás cosas, ¿no? E introducen la definición de la función y demás cosas. Por ejemplo, dentro del álgebra moderna, pues los únicos, bueno, en teoría de grupos, por ejemplo, pues el axioma que se utiliza nada más es como saber qué es un grupo, pues un grupo es un monoide, de tal manera que la operación es asociativa, y existe un neutro pues multiplicativo, ¿no? O sea, con la operación del monoide, ¿no? Entonces, cuando ya llegamos a esta parte de que nosotros ya tenemos una teoría axiomatizable, ya construimos nuestro lenguaje, tenemos reglas de inferencia, agarramos de nuestras reglas de inferencia y nuestro lenguaje una teoría, y vemos que, por ejemplo, bueno, esto de axiomatizable puede estar o no estar. Este de aquí hasta aquí puede no estar. Porque, ¿Y por qué digo eso? Pues porque piénsenlo como, pues ahora sí que como siempre se ha dado, ¿no? Nosotros no empezamos a aprender matemáticas utilizando los axiomas de Zermelo-Fraenkel o sabiendo las propiedades de los números reales y demás cosas, ¿no? O sea, cuando ustedes les enseñan matemáticas en la primaria, lo primero que hacen es aprender a contar, ¿no? Con los dedos. Y después de eso empiezan a aprender a sumar y luego a restar, multiplicar, sumar, dividir. Y después cuando van en secundaria aprenden álgebra y luego aprenden a hacer operaciones con álgebra, hacen aritmética algebraica. Y cuando llegan aquí a la facultad, entonces les dicen como, wow, 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 todo lo que ya habías aprendido, pues sí tiene como fundamentos, pero no son fundamentos como intuitivos, ¿no? Sino que llevan ya todo un proceso de lógica detrás para construir esos fundamentos, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que este paso de aquí puede o no puede estar? Pues porque una teoría puede existir, eh, pero no necesariamente se puede saber cuáles son los axiomas que determinan esa teoría, ¿no? Es trabajo de los lógicos y trabajo de los conjuntistas decir, bueno, decir que una teoría es axiomática es exhibir los axiomas que hacen que la cerradura deductiva de esos axiomas sea en efecto toda la teoría que nosotros queremos, ¿no? Entonces, pues por eso hasta aquí una teoría
eh, puede existir, pero puede ser o no ser axiomatizable. Entonces, eh, y así como pueden ser o no ser axiomatizable, pues una teoría se puede deducir de varios conjuntos de axiomas. El conjunto de axiomas puede no ser único, ¿no? Y como les ponía aquí el ejemplo, pues es que, digamos, si piensan en la teoría de conjuntos, pues el axioma de elección dice que dado un conjunto existe una función de elección que va del potencia en no me acuerdo bien qué cosas, de tal manera que hace bla, 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 ¿no? Y el lema de Zorn dice que si tú tienes una cadena de, de conjuntos que está parcialmente ordenada y con la contención, pues entonces existe un elemento maximal, ¿no? Y esos dos enunciados se demuestran en teoría de conjuntos que son equivalentes, ¿no? Eh, pero pues en esencia esos dos axiomas, bueno, esos dos enunciados no son la misma cosa, aunque son equivalentes, no son la misma cosa. Entonces, si por ejemplo yo tomo los axiomas de Zermelo-Fraenkel y le pongo el axioma de elección y tomo la cerradura deductiva, pues eso es igual a tomar los axiomas de Zermelo-Fraenkel más el lema de Zorn y tomar la cerradura deductiva, ¿no? Eh, o sea, bueno, eso está probado, ¿no? Pero a lo que yo voy es que estos conjuntos de axiomas, pues son distintos de estos conjuntos de axiomas, pero cuando yo hago toda la cerradura deductiva, pues entonces sí ya veo que son lo mismo. Entonces, dos conjuntos de axiomas me están dando la misma teoría, ¿sale? Eh, en este proceso, cuando nosotros estamos en la parte de la teoría formal, siempre que nosotros tengamos una fórmula alfa y esa fórmula se deduzca, o bueno, se haga un proceso de deducción, eh, pues vamos a decir, lo que decíamos es que alfa es deducción de estas fórmulas, si, o bueno, de gamma, si existe un proceso finito. Bueno, decíamos que gamma deduce alfa si existe un proceso finito, de tal manera que esas fórmulas son elementos de gamma o se obtienen mediante reglas de inferencia, y la última es esa alfa, ¿no? Ese es el concepto de deducción. Y cuando yo agarro y le pongo axiomatizable, entonces en vez de llamarlo deducción, ya le voy a llamar prueba formal, ¿no? ¿Qué es una prueba formal? Pues lo que ustedes hacen, ¿no? Siempre que ustedes quieren probar que si A es menor que B y C es positivo, entonces A más C es menor que B más C. Lo que hacen pues es hacer su lista finita de pasos, justificando cada uno, de tal manera que el último es el teorema que ustedes quieren probar, ¿no? Como la teoría de los reales es una teoría axiomatizable porque ya se exhiben los teoremas, pues entonces a esto que estamos llamando aquí ya no le vamos a llamar solo una deducción, sino que le vamos a llamar una prueba formal y al resultado es al que nosotros vamos a llamar teorema, ¿sale? Entonces, eso es también un concepto muy importante. Y pues ya, por ahí de hecho aquí está este mismo diagramita. Hasta aquí vamos bien. Creo que sí. Ok, va. Bueno, y entonces, pues ya, tenemos nuestra teoría formal que puede o no puede ser axiomatizable, pero supongamos que ya la tenemos axiomatizable, ¿no? Eh, y entonces, pues ahí está nuestra teoría y está muy chida y todo, pero ¿cómo sabemos que lo que estamos haciendo, pues está bien, ¿no? Es correcto. Y eso de que esté bien, pues es justo agarrar y necesitamos introducir un parámetro con lo cual lo que nosotros estamos haciendo esté bien, ¿no? Eh, y por eso, digamos, se los ponía aquí, ¿no? En, en esta tablita, pero lo voy a abordar otra vez un poco más. Eh, Cuando ustedes hacen matemáticas, pues si ustedes tienen un enunciado y ese enunciado lo pueden demostrar, pues estaría padre que eso que acaban de demostrar fuera verdadero, ¿no? Porque
Si ustedes demuestran algo, pero esa cosa que demuestran es falsa, pues como que entonces carece de sentido, ¿no? El concepto de verdad es un concepto que seguramente ustedes ya han utilizado antes, que es el de tautología. Ya lo conocen. Que en el cálculo de proposiciones, que es una tautología, pues es aquella cosa que siempre, bueno, aquella proposición cuyo valor de verdad siempre es verdadero, ¿no? Entonces, eh, cuando nosotros hacemos una teoría, está padre que si nosotros tenemos algo que estamos demostrando, lo demostrable, tiene que ser tautología. Y al revés, si yo pienso en una verdad, entonces esa cosa podrá ser demostrable. Si yo agarro algo demostrable y deduzco que esa cosa es una tautología, voy a decir que mi teoría es correcta. Está bien, está como... ¿Por qué correcta? Pues porque como que va muy con nuestro sentido. Mm, ay, esa cosa, es que no quiero decirle instinto, no, se me fue la palabra. Intuitivo. Es correcta con nuestra intuición. Si algo podemos demostrarlo, pues entonces estaría chido que fuera una tautología, ¿no? Y si algo es una tautología, algo que siempre es verdad, lo podemos demostrar, pues entonces a ese concepto le vamos a llamar completud. O, ajá. Ahí. Esto de aquí es en el cálculo de proposición. Puedo pensar en otra cosa, eh, digamos, este de aquí sería como el parámetro con lo que, con lo que yo estoy pensando, pues algo que mi teoría sea buena, ¿no? Porque, por ejemplo, puedo decir que, digamos, lo demostrable debe ser una locura. Y también una locura debe ser demostrable. En la de arriba, si yo les digo que 2 más 2 es igual a 4, pues dicen, ah, es una tautología. Y también si se ponen a escarbarle, me pueden dar una demostración para que me digan, ah, sí, y por lo tanto, 2 más 2 es igual a 4, ¿no? Eh, si ahora yo pienso en este de acá abajo, pues en este de acá abajo, si yo agarro y digo que 2 más 2 es igual a 5, esta cosa no es una tautología, pero sí es una locura, ¿no? Entonces, como que esta cosa de aquí está actuando bien con respecto a mi teoría, porque en esta teoría nueva que yo estoy formulando, le estoy dando la propiedad a las fórmulas bien formadas de ser locuras, ¿no? Y siempre, si yo puedo agarrar y demostrar siempre una locura, pues entonces eso va a hacer que mi teoría sea completa con respecto a esta propiedad. Y si una locura siempre es demostrable, pues entonces sería correcta, ¿no? Entonces, a lo que quiero ir con eso es que los conceptos de completud y consistencia y correctud van ligados con respecto a las propiedades que deban tener las fórmulas bien formadas, ¿sale? Entonces, déjenme ir a... eh, voy a ir a otro. Disculpa, Dime, yo tengo otra pequeña pregunta. claro. Bueno, estábamos hablando de la parte de correctud, de cuando demuestras algo y que esto sea verdadero, cosas por el estilo, ¿no? Ajá, Pero bueno, el otro día me entró un poco la duda, ¿qué pasa con las cosas que son conjeturas, ajá. que, pero que tú no las puedes demostrar ni que sean verdaderas ni que sean falsas, como que toda la evidencia apunta que es verdadera, Eso es pero no lo puedes consistencia. demostrar? Eso es pedirle consistencia. Ok. De hecho, cuando Pero, una,
Ajá, una conjetura es cuando no se puede probar ni refutar, ¿no? Am, y eso justo siempre va a pasar, si tienes una teoría consistente, siempre va a pasar que exista algo. Bueno, hasta aquí espero que sí queda claro cuál es el concepto de correctud y de completud. Correctud, si lo que demuestro es tautología, está chido. Completud, si digo la verdad, pues entonces debería poder demostrarlo. Consistencia, tienes razón, lo que dijiste no está aquí. Consistencia. Hay cosas que no puedo probar ni refutar. Desde luego, si no puedo refutar ni probar, pues tampoco puedo decir si son verdaderas o falsas, ¿no? Eh, y por qué a eso se le llama consistencia? Pues porque imagínense que ustedes tienen una teoría y en su teoría lo pueden probar absolutamente todo. Eh, bueno, lo quiero como únicamente para ejemplo, eh, pero pues por ejemplo ustedes piensen en la oración Dios existe, ¿no? Eso es algo que ustedes no pueden probar ni refutar. No, no se puede dar una prueba de esa proposición y tampoco se puede decir que no es cierto, ¿no? Eh, si la teoría fuera inconsistente, pues entonces yo podría agarrar y probar absolutamente todo. Entonces, podría probar que Dios existe y también podría probar que Dios no existe, ¿no? Porque una teoría inconsistente es aquella en la que yo puedo agarrar y probar todo, tanto una proposición como la negación de esa proposición. Entonces, siempre que tengas consistencia, va a existir alguna proposición de la que tú no puedas ni probar ni refutar. ¿Sale? Ok, bueno, sí, eso sí. Las conjeturas, por eso son conjeturas, porque no se pueden probar ni refutar. Y bueno, se le llama como conjetura porque, bueno, o sea, es que sí, no se puede probar ni refutar, pero, pero tampoco se puede probar, o bueno, tampoco se ha probado que no se puede probar que se puede probar o refutar. No sé si eso suena muy redundante. Es que una cosa es decir que algo se puede demostrar y que algo no se puede demostrar. Y otra cosa es demostrar que esa fórmula no se puede demostrar ni se puede no demostrar, ¿no? O sea, una cosa es tener una proposición como una conjetura y otra prueba y otra cosa es decir que esa proposición es el testigo que exhibe que tu teoría es consistente, ¿no? La segunda oración es como más difícil todavía de probar, ¿no? Si tú tienes una proposición y quieres ver si es verdad o falso, pues o lo que hacen es tratar de encontrar contraejemplos o lo que hacen es tratar de agarrar y dar la prueba, ¿no? Pero que, por ejemplo, tú digas, esa conjetura nunca vas a poder, si buscas contraejemplo, te puedo asegurar que jamás vas a llegar a nada. Y si tratas de probarla, también te puedo asegurar que jamás vas a llegar a nada. Si en ambos casos ustedes pueden decir que la persona no va a llegar a nada con esa proposición, pues entonces esa proposición sería la testigo de que la teoría en efecto está siendo consistente, ¿no? Pero, o sea, si incluso probar que algo es falso o verdadero es difícil, pues exhibir que algo es el testigo de la consistencia es como todavía más complicado. No sé si eso quede claro. Sí, hasta eso que sí, sí va quedando claro, pero luego me queda la duda de que si en la lógica que manejamos toda proposición debe ser verdadera y si no, su negación debe ser verdadera. No, Y entre más no, eso es completud. De hecho, es un equivalente a completud. Si tú tienes algo que es verdadero, a, ¿cómo dijiste? Ajá, no sé, si tú tienes algo que es verdadero, pues entonces en consecuencia su negación debe ser falsa. Y no B, entonces, y no P. Entonces esta debe ser falsa. Y al revés también pasa, ¿no?
Si P es falsa, pues entonces debe suceder que no P es verdadera. Eso es consecuencia de que tu teoría sea completa, ¿no? Y ese es un teoremón, que es el teorema de Gödel, que también por acá se lo escribí. Por eso les decía, o sea, fíjense qué tan complicado es esto. Una cosa es decir que algo es verdadero o que algo es falso. Y una cosa es decir que esa proposición que ustedes no saben que es verdadera o es falsa es, es el testigo de que la teoría no va a ser consistente. Jamás es agarrar y dar una prueba eh, de, que, de que esa cosa no se puede ni probar ni refutar, ¿no? O sea, eso está como más locochón. Y entonces, ese es el teorema de Gödel. El teorema de Gödel, que se ve en lógica 3, es que no puedes tener completud y consistencia al mismo tiempo. Eh, si todo lo que ves verdad lo puedes demostrar, pues entonces debe existir algo que no puedas probar ni refutar. Y viceversa, si tú tienes que todo lo puedes probar y refutar, entonces va a existir algo verdadero que no vas a poder demostrar, ¿no? Entonces, sí, eso está como muy loco. Y si les interesa eso, pues ese teorema, o sea, todo lógica 3, es nada más para probar este. Hasta ahí vamos bien. Sí, sí, sí. Entonces, si tuviéramos una teoría completa, se supone que no debería haber conjeturas porque todo debe ser verdadero o falso. Pero si Ajá, encontramos algo que es una conjetura, quiere decir que esa podría ser un candidato a algo que se prueba que es consistente. ajá, Si es que resulta que no puedo encontrar una prueba ni de su falsedad ni de su veracidad. exactamente. Si no puedes hacer eso, entonces tu teoría es consistente y entonces no puede ser completa, porque, o sea, no es completa porque hay una proposición, a saber, el testigo de la consistencia, que hace que no puedas probarlo, ¿no? Ok, Y ok, por sí, otro sí. lado, si tienes completud, pues entonces si todo lo que dices tiene que ser verdadero, pues entonces eso te diría que en consecuencia todo lo que no es verdad, o sea, todo lo que no puedes probar tendría que ser falso. Y entonces no tendrías consistencia, porque pues no existiría nada que no puedas probar ni refutar, porque todo lo que puedes probar es verdadero, pues entonces su negación tiene que ser falsa, ¿no? Entonces, no importa, si tú tienes completud, nunca vas a poder tener consistencia porque, pues, pues eso, nunca, siempre todo lo vas a poder o probar o refutar. Y por otro lado, si tienes consistencia, existe una cosa que no puedes ni probar ni refutar, pues ese también es el testigo, la teoría no es completa, ¿no? Ah, ok, ok. Sí, entonces uno te lleva como a contradicciones y Exactamente, ¿no? Es como intuitivo, ¿no? Pero hacer la prueba de eso es brutal. suena. Ya, ya. Gracias, gracias. Sale. Y bueno, o sea, yo les di estas de aquí, pues pensando justo en eso, ¿no? De que lo que quería ver es que aquí tengo, por ejemplo, tautologías y tengo locuras, ¿no? Entonces, como que eso de ser tautología o ser una locura es una propiedad que le damos nosotros a las fórmulas bien formadas. Entonces, eso nos dice que si nosotros cambiamos ese parámetro, pues entonces puede arrojarnos como que la teoría es correcta o consistente de algunas otras maneras, ¿no? Porque va a depender del parámetro con el que nosotros estemos pensando a estas fórmulas bien formadas. Entonces, pues ahora sí les voy a dar la definición formal de completud y consistencia. Entonces, ahora sí voy al otro Jamboard. Entonces, definición. Sea, sea T una teoría formal
Y aquí entre paréntesis le podemos poner axiomatizable o no. Decimos que T es correcta con respecto a la propiedad P si todo teorema tiene la propiedad P. Si yo tengo un teorema A, es porque entonces ese viene de una prueba, y entonces siempre que yo pueda dar una prueba para A, siempre que A sea un teorema, entonces A debe cumplir la propiedad. Si pensamos en que la propiedad es ser tautología, siempre que yo pueda dar una prueba de A, pues entonces es porque A debe ser tautología, ¿no? Y completud. Sea T una teoría, ¿mal? Lo mismo, ¿no? Axiomatizable o no. Decimos que T es completa con respecto a la propiedad P si toda fórmula que satisfaga la propiedad es un teorema. Aquí lo que estoy diciendo, piensen que la propiedad es ser tautología. Si A es tautología, pues entonces es porque puedo exhibir una prueba de A, ¿no? Lo voy a poner aquí para que lo tengan si quieren entonces. Entonces, bueno, como ejemplo, así decirlo, que P, que P de F sea F es tautología. Entonces, ahora sí, yo tengo que F es tautología, F es teorema, o aquí entre paréntesis, o demostrable, ¿no? Entonces, si tengo para acá, eso es completud. Y si tengo para acá, eso es correctud. Consistencia. Entonces, definición. Sea T una teoría formal. T es consistente si axiomatizar. Decimos que T es consistente
si existe una alfa en T, de tal manera que gamma no puede probar alfa, ¿no? Con gamma el conjunto de acciones. Desde luego, pues mostrarles correctud, completud, por ejemplo, con ejemplos extensísimos como el de la geometría euclidiana o el cálculo real y esas cosas, pues es más complicado, ¿no? Entonces, para que se asienten bien estos conceptos, pues vamos a ver un ejemplín con caracteres, como lo puse en la otra diapositiva. Entonces, ejemplo. Mi conjunto de símbolos va a ser el ABO. L estrella son todas las posibles caracteres de esas cosas, pero L estrella no me importa. El que me importa es el de las fórmulas bien formadas. Phi va a ser el conjunto de todas las X's en L estrella, de tal manera que X empieza con A. Mi regla de inferencia va a ser de ariedad 3. Y lo que va a hacer es que si yo tomo una fórmula bien formada y otra fórmula bien formada, pues entonces lo que puedo deducir es a esa fórmula bien formada le pongo una bolita y le pongo una B, ¿no? O bueno, una bolita entre A y B, ¿no? Y bueno, ahora voy a considerar el conjunto gamma como el conjunto. Disculpa, Dime. una pregunta de las reglas de inferencia. Ajá. Cuando decimos que son de aridad 3, se supone que serían 3 argumentos como para que esté definida una cosa así, pero Sí, aquí o solo sea, necesitamos 2, ¿no? bueno, porque el tercer argumento es el resultado, ¿no? Ajá, entonces sigue siendo de aridad 3 porque tiene Sí, 3 sí, sí. entradas. Sí, Ok, ok. sí, solo porque tiene 3 entradas, o si lo quieres ver así, pues que es un subconjunto de phi al cubo, ¿no? Ok, perfecto. ¿Sale? Sí, sí, gracias. Gamma va a ser el conjunto de todas las x's en phi, de tal manera que x no tiene ocurrencias en O. Bueno, ocurrencias de O. Sale, entonces, por ejemplo, ¿cómo son mis fórmulas bien formadas de phi? Pues son A, B, por ejemplo, A, B, A, y en general, pues es que siempre tengan una A y todo lo que yo quiera. O sea, incluso también aguas puede estar, por ejemplo, A, O, A, B, O, todo lo que yo quiera. ¿Cómo son las reglas de mi gamma? Gamma es un conjunto de phi, ¿no? Entonces, eso, bien importante. Entonces, gamma, ejemplos de fórmulas en gamma son, por ejemplo, A, A, B, A, B, A, B, 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 A, B, A, pero todas tienen que empezar con A porque si no, no son fórmulas bien formadas, ¿no? Bueno, pues para ahora analizar los conceptos de correctud y consistencia en este ejemplo, lo que necesito es una propiedad. Aquí no puedo decir cosas como ser tautología o no ser tautología, porque si yo les doy una fórmula bien formada, por ejemplo, A, pues como que no me pueden decir si su valor de verdad va a ser verdadero o si su valor de verdad va a ser falso, ¿no? Entonces, pues tiene que ser alguna propiedad que me describa a esas fórmulas bien formadas. Pues
por ejemplo, la propiedad que se nos ocurre. Entonces, sea P de F, de tal manera que F no tiene, bueno, más bien tiene, F tiene una A después de una O. A ver, también otra cosa, aguas. ¿Quién es gamma cerradura? Si yo aquí considero gamma y le pongo la cerradura deductiva de gamma, ¿eso quién es? Pues de entrada tiene que estar todo gamma, porque una deducción de ellos mismos, pues es ellos mismos. Y además va a haber otras cosas. Por ejemplo, si yo pienso en esta fórmula y pienso en esta fórmula, utilizando mi regla de inferencia, pues puedo crear la fórmula AA o A, ¿no? Y aunque esta nueva fórmula ya no va a estar en gamma, sí que va a estar en la cerradura deductiva de gamma, ¿no? Y si, por ejemplo, pienso en la AA y en la ABABA, pues entonces puedo formar la nueva fórmula AA bolita A ba, ¿no? Y así, incluso ahora puedo pensar en esta y en esta y formar una nueva fórmula utilizando otra vez mi regla de inferencia, ¿no? A, O, A, y aquí esta sería la bolita de la regla de inferencia y ya sería O, A, ¿no? Entonces, por ejemplo, en general siempre la cerradura deductiva de un conjunto casi siempre crece, ¿no? Y si la cerradura deductiva, o sea, si el conjunto es igual a su cerradura deductiva, pues entonces eso justo es cuando nosotros tenemos ya una teoría formal, ¿no? Entonces, uh, una teoría formal es aquella en la que su cerradura deductiva es igual a ella. Y cuando de aquí nosotros extraemos un subconjunto gamma, de tal manera que cuando yo hago gamma cerradura, eso me devuelve T, es a lo que yo llamo conjunto de axiomas. Pero si, por ejemplo, ese gamma cuando yo lo cierro, vuelve a ser el mismo gamma, pues entonces como que, o sea, piénsenlo como, tengo la teoría del cálculo y todas las proposiciones de la teoría del cálculo, digo, todas son axiomas. Pues entonces como que se vale, pero está perdiendo chiste, ¿no? Porque el asunto de hacer una teoría axiomatizable es como pedirle las menos cosas posibles, de tal manera que yo pueda agarrar y deducir todo lo que yo quiera, ¿no? Entonces, pues en general, siempre piensen que cuando yo hago la cerradura deductiva de un conjunto, mi conjunto siempre crece. La cerradura deductiva siempre va a tener al conjunto. De hecho, en alguna proposición siempre vimos que gamma está metido en gamma cerradura y además le tengo que pegar todo lo demás que puedo inferir mediante reglas de inferencia, ¿no? Bueno, pues entonces, ahora sí, si yo considero gamma cerradura como mi teoría formal, pues me gustaría pensar si esa es una teoría correcta y es una teoría completa y es una teoría consistente, ¿no? Entonces, es gamma cerradura completa, consistente y correcta. Entonces, por ejemplo, correctud. ¿Qué me dice correctud? Me dice que si algo es un teorema, entonces debería tener la propiedad alfa, ¿no? Entonces, si alfa es un teorema, entonces alfa no, o bueno, más bien alfa debe tener una A después de la O. ¿Cómo verifico eso? Ah, bueno, pues si alfa es un teorema,
Pues es porque entonces existe una lista finita, alfa 1 y así hasta alfa n, donde alfa n es igual a alfa, de tal manera que alfa i está en gamma o alfa i es deducción de anteriores, ¿no? Cada uno de estos alfas i's no tiene bolita, porque por definición, gamma lo estoy tomando como aquellos que no tienen bolita, ¿no? Aquí está. Entonces, cada alfa i en gamma no tiene ocurrencias de O, por lo que por vacuidad cada alfa i satisface la propiedad P. La propiedad es que no tengas que tengas una A después de la O, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa con las alfa cis que sí son deducciones de anteriores? Pues para cada alfa i, deducción de anteriores, sea alfa supraíndice i 1 y así alfa supraíndice i n, que va a depender de i, igual a alfa i, pues la lista que lo deduce. De nuevo, cada una de estas o ya está en gamma o se vuelve a deducir de anteriores. Pero como el proceso es finito, pues entonces en algún momento todas las fórmulas van a pertenecer a gamma, ¿no? Y entonces en ese momento, pues, o sea, siempre que tengas ocurrencias después de la O, pues siempre van a tener A, porque para empezar, las fórmulas bien formadas siempre tienen que tener A. Y además las fórmulas bien formadas no tienen que tener O. Eso quiere decir que entonces las fórmulas bien formadas siempre son de la forma A, lo que sea, A, lo que sea, A, lo que sea. Aquí no hay O's. Y estos son cada uno de estos alfa cis, ¿no? Digamos el alfa 1, el alfa 2, el alfa 3. Y entonces cuando yo hago reglas de inferencia, pues lo único que estoy haciendo es hacerle bolitas así. Entonces, al final, cuando llegue yo a la última fórmula, que la última fórmula siempre es alfa, pues va a ser una creación de cadenitas de puras O's, de fórmulas del tipo del estilo de la verde, A y lo que yo quiera, A y lo que yo quiera, A y lo que yo quiera. Al final, la fórmula alfa, pues es justo hacer A y lo que yo quiera, bolita A y todo lo que tenía la otra fórmula, bolita A y todo lo que tenía la otra fórmula, ¿no? Entonces, eso me está probando que con esta propiedad, esta fórmula, bueno, esta teoría es correcta, ¿no? Así, con esta propiedad, esta fórmula, bueno, esta teoría es correcta. Completud. ¿Ahí qué tengo que hacer? Pues, si una fórmula tiene la propiedad,
pues es porque entonces debe ser demostrable. Entonces supongamos que alfa tiene la propiedad. Eso quiere decir que alfa es de la forma A, porque así empiezan todas las fórmulas bien formadas, y aquí hay lo que yo quiera. Y dentro de eso es lo que yo quiera, pues a lo mejor hay bolitas, ¿no? Y entonces, pues esto de aquí se probaría por inducción sobre el número de bolitas. El caso base, pues es, ¿qué pasa si A tiene ninguna bolita, ¿no? Pues alfa tiene la propiedad en automático, ¿no? Porque después de cada bolita debe tener una A, pero si no tiene bolitas, pues por vacuidad tienes A de nuevo, ¿no? O bueno, tiene la propiedad. A no tiene ninguna bolita, entonces A tiene la propiedad. El caso, la hipótesis de inducción, supongamos que si alfa tiene n-1 bolitas, entonces alfa es teorema. Y para el paso inductivo, supongamos que alfa tiene n bolitas. Le quiero poner bolitas. Tiene n os, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo se ve alfa? Pues alfa tiene que ser A, y aquí hay un montón de cosas. Pero yo sé que, por ejemplo, aquí está la bolita n-1 y aquí está la bolita n. Pues yo sé que todo lo que está acá atrás, bueno, y después de la bolita, como yo sé que A tiene la propiedad, pues entonces además sé que de aquí, después de esta bolita, va la A, y después de esta bolita también hay una A, y después otra vez la fórmula puede hacer lo que yo quiera, ¿no? Pero yo sé que como alfa tiene la propiedad, entonces después de cada bolita, a fuerzas hay una A, ¿no? Pues simplemente considero la fórmula hasta aquí. Entonces, digamos, a esta de aquí le vamos a llamar alfa 1, bolita, y a esta de acá le vamos a llamar alfa 2. Alfa 2, entonces, alfa 1 es teorema por hipótesis de inducción, y alfa 2 está en gamma, porque como yo estoy diciendo que esa ya es la n bolita, entonces en el paso verde ya no hay más bolitas, ¿no? Entonces, como ya no hay más ocurrencias de O, entonces alfa 2 debe estar en gamma, ¿no? Pues justo ya estoy dando una demostración de ese alfa. Alfa 1, o sea, la demostración. Entonces, eh, gamma deduce alfa, pues alfa 1 es teorema, alfa 2 está en gamma, y alfa es igual a alfa 1, bolita alfa 2, siguiendo la regla de inferencia. Pues por lo tanto, es completa, ¿no? Y regálenme nada más un par de minutos más. Consistencia. Ya sé que ya me pasé. Igual mañana va a haber más ejemplos. Necesito una fórmula que no se pueda probar. Pues A bolita B es fórmula bien formada. Es fórmula bien formada.
y no se puede deducir de gamma, ¿no? Porque para que se pudiera deducir, pues entonces tendrían que deducirlo a partir de A y tendrían que deducirlo a partir de B, pero B ni siquiera es, o sea, no es elemento de gamma porque ni siquiera es una fórmula bien formada, pero sí es una fórmula bien formada en la teoría, ¿no? Entonces, en ese caso, pues no sería consistente. Y ya. Entonces,